cuando se menciona la expresión terrorismo de Estado, se presupone de inmediato al año 1976 como el momento donde lo mismo tuvo su nacimiento. Entonces, todo cuanto haya ocurrido queda relegado a un lugar de menor importancia. Es decir, los más de 20.000 atentados terroristas perpetrados por los ejércitos subversivos son en cierto modo indultados en función de un supuesto monstruo mayor, el terrorismo de Estado. Se estima que uno es peor que el otro porque se trataría de la aplicación sistemática del terror, nada menos que desde el Estado mismo, como si la aplicación del otro terror fuera menos grave. Pues bien, llegó la hora de aceptar la consigna del enemigo y por lo tanto asumir que efectivamente en Argentina ocurrió terrorismo de Estado. Eso sí, deberemos considerar una digresión. El terrorismo de Estado no tuvo como fecha de estreno el año 76, sino un poco antes. Por ejemplo, en el año 1973, apenas asumió el gobierno el efímero presidente Héctor Cámpora, no solo que abolió el único organismo jurisprudencial con competencia para juzgar y condenar al terrorismo, sino que además liberó a 2.000 terroristas que en ese momento habían sido juzgados y condenados como manda la ley. De la noche a la mañana, todas las dependencias gubernamentales se vieron avasalladas por los terroristas y los jueces de la Cámara Federal en lo penal fueron asesinados o tuvieron que emigrar inmediatamente de este país. Señores, que nadie nos engañe, eso es terrorismo de Estado. Ya con el peronismo nuevamente en el poder, de ninguna manera se pretendió volver a instaurar la Cámara Federal en lo penal para juzgar a los terroristas conforme a derecho, sino que se les hizo frente a las organizaciones guerrilleras con la creación de la AAA, una fuerza ilegal a la que se le adjudica nada menos que más de 900 desapariciones. La misma democracia fue la que decidió combatir a los terroristas por izquierda, de manera ilegal. Mal que a muchos les pese, eso también es terrorismo de Estado. Por otra parte, es un error pretender minimizar a los crímenes de las organizaciones terroristas con el lema de que del otro lado hubo terrorismo de Estado, toda vez que nunca en la historia de este continente un ejército recibió tanto apoyo por parte de estados extranjeros como las organizaciones terroristas que asolaron nuestro país. Cuba, Libia, Palestina, por citar solo algunos, fueron los estados que brindaron apoyo financiero, logístico, militar a los terroristas para que atacaran nuestro país con la intención de derrumbar nuestra democracia e instaurar una dictadura comunista. No solo que las organizaciones guerrilleras también cometieron el mentado terrorismo de Estado, sino que además fueron el vector para que otros estados, para que estados extranjeros llevaran a cabo el terrorismo de Estado dentro de nuestro país. El atentado del 12 de septiembre de 1976, donde fallecieron 11 personas inocentes, configura perfectamente dentro de lo que venimos diciendo. Fue un acto de terrorismo de Estado, no tanto por el atentado en sí,
como porque a medida que se fueron sucediendo los gobiernos, uno tras otro, no solo que nunca hubo justicia para las víctimas de esta tragedia, sino que sus propios verdugos han sabido desfilar repetidamente por el escaparate político. La dictadura que no pudieron imponer por la fuerza, las organizaciones terroristas la han logrado instaurar por medio de la constante infiltración de los cuadros subversivos en nuestras instituciones. Si los terroristas de ayer, hoy, están enquistados en los distintos estamentos gubernamentales y además se dan el gusto de encarcelar a quienes combatieron antaño contra la subversión, ¿no es este entonces un Estado terrorista? Cae de Maduro que el propósito de estigmatizar a las distintas fuerzas de seguridad en nuestro país con la cuestión terrorismo de Estado no es otra que la de disfrazar el mismo terrorismo de Estado que las organizaciones guerrilleras llevaron a cabo en los años 70, sino también durante todo este tiempo. A ellos hay que juzgarlos por crímenes de lesa humanidad y no a los que nos defendieron de sus propios crímenes. Hoy se cumple 40 años de la masacre de Rosario, el mayor atentado terrorista dentro de la provincia de Santa Fe y el segundo en magnitud en nuestro país. Pero también se cumplen 40 años de que el Estado argentino, por más triste que parezca, mira para otro lado. Se cumplen 40 años de injusticia, de infamia y de impunidad. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales que hoy nos honran con su ausencia, con toda franqueza nos están diciendo que el terrorismo de Estado no es una pátina del pasado, sino una condena del presente. 40 años después de la tragedia, a pesar de tanta ignominia, los sobrevivientes del 12 de septiembre y los familiares de los caídos conservan intacto el sentido de justicia. Por eso estamos acá. Acá, y que lo tengan bien presente, acá nadie se rinde. Y si la mentira, la estafa y la impunidad hoy son las armas con que el enemigo sigue al acecho, pues que el enemigo sepa que nuestras armas son la verdad, el coraje y la convicción más fortalecidos que nunca. Por último, es oportuno que nos dirijamos al señor presidente de los argentinos, Mauricio Macri. Señor presidente, incluso aquellas personas que no lo votaron y que no votaron a la mafia kirchnerista, incluso aquellas han depositado su esperanza en usted. Nunca fue tan necesario en nuestra historia reciente acabar con esa escoria narcotraficante. Señor presidente, usted prometió textualmente acabar con el curro de los derechos humanos. ¿Qué le ha pasado, presidente? Que ahora somos nosotros los que le pedimos a usted mismo, por favor, déjese de embromar con el curro de los derechos humanos. Por favor, señor presidente, no estafe usted también la esperanza de las víctimas del terrorismo y la de millones de argentinos que soñamos con un país con justicia, el que usted nos prometió y el que nosotros votamos y aquel por el que nunca vamos a dejar de luchar. Sea usted nuestro aliado o sea usted, presidente, nuestro enemigo. Usted elige, señor presidente, ser parte del futuro o ser parte de las mafias del pasado. Gracias. Bueno, queridos amigos, compatriotas, camaradas de otras fuerzas, lo mío va a ser muy breve. Creo que no hay mucho más que agregar después de las sentidas palabras de los compañeros. Ha pasado
ha corrido mucha agua debajo del puente en estos 40 años, cuando un atentado, el más sangriento en la historia de Rosario, tiñó de sangre no solamente a la policía, sino a toda la comunidad rosarina. Porque fueron 9 policías, 9 uniformados, y fueron 2 ciudadanos que se fueron con ellos. Eso le marca a cada uno de ustedes que no hay diferencia ante la subversión y ante el terrorismo. No hay diferencia entre policías, militares y ciudadanos. Todos fuimos y seguimos siendo víctimas de la subversión. Esa misma subversión que 40 años atrás nos atacó con el uso de las armas, tiñendo de sangre todo el territorio nacional. Es la misma subversión que nos gobernó por 12 años. Es la misma subversión que sigue enquistada todavía en este gobierno y que sigue desarticulando a las Fuerzas Armadas, que sigue desarticulando y desarmando a las policías provinciales y nacionales. Hace días atrás, un cruento atentado, que ustedes lo sabrán la semana pasada, en Paraguay, donde fueron asesinados 8 militares por la subversión. Esa subversión que nunca se fue, queridos. Esa subversión que estuvo latente ahí constantemente de diferente lugar. Por eso, que ustedes estén presentes acá es más que importante. Somos un grupo, un puñadito de argentinos. Acá deberíamos ser cientos, miles, porque en cualquier país civilizado que tiene memoria completa, como decían los compañeros, se recuerda esto. Pero lo importante es que estamos acá nosotros para no olvidar. Y mientras no olvidemos, seguramente nuestros compañeros y nuestros ciudadanos no habrán muerto del todo. Gracias por estar presentes. Honor y gloria a estos jóvenes policías caídos y viva la patria. ¡Viva!